Tarde estuve yo con ella allá abajo en los llanos y estaban abajo. No sé cómo le ha dado por venirse para acá estas vacas. Vamos a ver si las echamos para allá. Que iba a ser Nochebuena. Esta noche es Nochebuena y mañana va a ser Navidad. ¿Cómo se nota ya en los días, macho? Maile, maile, maile. Cada día amanece más, ya se ve el sol más pronto. Uy, uy, uy. Os lo tengo dicho, que a partir de las Navidades ya empiezan los días buenos. Ya se puede buscar mano de obra. Te vaca han subido por aquí para arriba unas vacas. Unas han subido para arriba, luego han vuelto a bajar. Están ahí, duermen ahí. Lo raro que se hayan venido para acá ayer. Encima que le eché abajo un saco de taco. O sea, 2000 olivos, 300 vacas, y Anastasio ya no te escapa. Vamos a desconectar. Pues estos son de las vacas. La verdad que ya no me llama por teléfono nadie. Ya no tienen el teléfono. Anoche me fui de unos pocos de grupos porque ahora empiezan todos con las navidades. Feliz Navidad, feliz Navidad. Y te mandan la misma foto 200.000 personas. Y venga a darte vuelta la foto por el móvil, la misma foto, macho. Y venga, yo que cago el 10, macho. Todo el día con la misma foto. Como si fuera una noche. Si estas vacas, ¿y para quién hay comida ahora? O sea, que se vinieron anoche para acá. Que estos están como atronados de la cabeza. Pero es que no, ayer tarde ya descureció, estoy yo allí abajo con ella. Vino Miriam a verla. Porque una novilla de las que iba a parir no la vi ayer. Y... cago en Dios. Digo, a ver si va la novilla. Y luego resulta que estaban allá abajo casi que todas las vacas y se han venido para arriba todas. Que hace un frío, una helada. Luego hace un día de sol espectacular. Las navidades son así. Antiguamente toda esta hoja, todo esto se quemaba ahora en esta fecha. Por las tardes los pastores le daban, se quemaba un trozo y se iba requemando la hoja de abajo, la hojarasca, y a las 12 de la noche se apagaba el fuego, solo iba despacino quemándose las hojas. Y con el relente de la noche se apagaba, se quemaba un trocito, se limpiaba un trozo. Claro, llegaron los que estudian, uy, no, no, no. Eso sé, yo me acuerdo una vez, de las pocas veces que iba a escuela, decía un maestro que era un maestro que era un ecologista esto desarrapado, decía, es que si se quema la hojarasca se está matando mucha biodiversidad de la tierra. Mira, yo decía, esto es increíble. Una cosa que se ha hecho durante cientos de años, ahora vienen aquí los que han estudiado, mira qué ha pasado, se han cargado el campo. Me cago en la vaca. Las vacas han dormido aquí, ahora le da por venirse a dormir aquí, la otra mañana también durmieron ahí. Estas cambian de cama como vamos. Sé que barruntarán, si para que no hay nada de comida. Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad. La fiesta de... Ven aquí. Ya las han equipado esto. Cacho, qué frío hace. No se ve ni pájaros, ni se ve gente, ni se ve nada. Esto va a ser el fin del mundo. Aquí se acaba el mundo y nosotros seguimos para aquí andando. Madre, qué desastre de país. De aquí. Vamos a ver a qué han venido para aquí estas vacas a la noche a dormir. Si para aquí no hay comida ni hay nada. No hay ni bellotas ya, ni hay nada. Esta se le va la pinza,
Le da por... Vienen de vez en cuando a ver si entallan algo. Pero resulta que le eché de comer allí. Cuando le echo de comer se van. Ay, no habrá que volver a echar de comer nada. Que han dormido en estas abrigas. Ay, Dios mío. Hoy que dejo el coche arriba me hacen bajar para abajo. La buena madre. Me cago en 10. Van a subir a palo, me cago. Me doy cuenta que aquí no hay nada de comida, o sea que se han venido para aquí anoche. Pero es que estaban abajo del todo anoche, ayer tarde oscurecido. Ah, bueno, no se mueven de para allí, de vez en cuando se les mueve. Entonces se le va la cabeza, ¿eh? A ver si el GPS marcaba para aquí. Han arrancado para abajo andando. Está lo mismo les da por irse a la otra finca. ¿En qué luna estamos? ¿Estaremos ya en llena o menguante? Entonces se le va la pinza, todas las lunas se le va la pinza. ¿No es posible? Tan abajo que hayan bajado las vacas. A eso es el campanillo de la Pantoja. ¿No te das cuenta qué cosas más raras? Que las ha parido. Se han abierto ya algunas porteras, han salido por ahí. Hay que quitar el directo para mirar el GPS. Acabo de mirar, ahora mismo me marcaba para aquí. Mira que hasta trabajo para acá. Chacho, vuelvo esta vaca. Me la han liado hoy. O sea, aquí imposible que hayan bajado tanto las vacas. Esto es increíble. La buena madre que las trajo para acá. ¿Dónde se habrán escapado estas vacas esta mañana? ¿Esta se le va la pinza a algunas lunas? ¡Toma! Ahí suenan dos campanillos solo. Me cago en 10. Anda que me la han liado las vacas esta mañana. Me cago en la madre que las ha traído para acá. Date cuenta. Aquí hay vacas ya. Esta mismo le da por irse para otra finca, si se van sola. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? El otro perro no viene, te está comiendo algo, se ha encontrado por algo muerto, pues estos perros no tocan. Ven aquí. Ahí va, un becerrito. Verás cuando ladre el perro y todas las vacas a poner. Abuela madre que las trajo. ¡Toma! ¡Toma! Ahí hay 3 vacas solo, 4.
Macho, ¿qué está haciendo esta mañana? Estos animales. ¡Toma! Estos animales no hay quien lo entiende. Se lleva la pinza a veces. Uf, ya esta fiesta vamos a liársela. Buen día. Cosas de la vida. Esto ya sabéis, aquí ni bodas, ni bautizos, ni comuniones. Un atajino de vacas hay aquí. Ahora a ver dónde están las otras. Me cago en la madre que las ha traído. Estas han tirado por abajo todas. ¿Van esas detrás? Si no vengo para acá mismo, se van a la otra finca sola. Cago en 10 animales. Están hoy atrofiadas la cabeza. ¿Qué santo será hoy? Vale. ¿Qué santo será? ¿Te cuenta? Pues han dormido ahí. Cuando llegamos en el coche estaba ahí. Media hora te dan los GPS las señales, cada media hora. Tenía que haber metido el coche por abajo, pero digo, las voy a echar para arriba ya. Pues tenemos que ir a echar estiércol también hoy. Tenemos que hacer un montón de cosas. Madre mía, que la... Y cómo resbala el hielo, macho. Vamos a ver, esto es imposible. Esto es imposible. Cosas de la vida, me cago en 10. La voy a agarrar esa vaca, me cago en la madre que la trago. Esta es la alegre, se le va la pinza de vez en cuando, ¿Sabes qué? Le puse el campanillo a la legionaria, que es hija suya, y ahora claro, como si no hubiera hecho nada. No, tengo que quitar el directo y mirar en el GPS. Han desaparecido estas vacas. Han desaparecido y punto. Ahí suena. ¡Toma! Hijas de la chingada. Está bueno. Daros cuenta los animales cómo tan cambia el tiempo, así quieren ir para otra de esas. Esta noche han dicho, vámonos para allí. O sea, allí no hay nada más que disgusto. Ahí está. ¡Toma! Cago en 10. Anda la vuelta para atrás. Échalas para arriba. Te han llegado hasta lo tengo cerrado ahí la puerta. Si las dejas solitas se van a la otra finca. Cosas de la naturaleza, ya se le va la... A veces se mueven. Los animales son como las personas, unos van, otros vienen. ¿Y estos míos? Ahí están todas. Bueno, todas, digo yo que están todas, hay otro puñado de ellas. Y la novilla esa no está, que es la que me... A ver si escaparía, o es que ayer no bajaba para abajo, Sonaba el campanillo, pero ella no. Suben el arroyo arriba ya. Vamos, Roberito. Ahí va la legionaria y su madre alegre. Carretero y compañía. Están todas, las otras están allí. Vamos para allá. A ver si encontramos la novilla esa, si ha parido o qué ha pasado. Pues esto es mío, entonces esto tengo mi intención es fallarlo, pero de momento no. Pero ya empiezan a salir estos bichos, las cañijeras. Esto se lo comen las cabras. Menos mal que tenía la puerta esa cerrada, si no las vacas están... Pero en media hora que se han levantado han echado a andar. Es que hay que madrugar más, todo durante esas 4 de la mañana no funciona, hay que quedarse a dormir con las vacas y hasta la manta y fuera. Lo que anda olfateando. Maire, poludagal. ¿No veis? Las lindes siempre ponen guijarros, ¿no los veis? ¿No veis el guijarro? Esto es una piedra de guijarro, esto se ponía en las lindes. Esto es lo que compré yo, de aquí para allá, vamos ahí, 100 y pico olivos y un huerto de regal y un trozo de terreno arriba. Y está la linde. Esto de aquí es de otra persona que no sé de quién es. Y aquí tiene otro hombre que es vecino mío, un trozo.
pero no sé cuál es el trozo. Que un día hablé con un tío y le pregunté, y me dijo, yo ya ni me acuerdo. Y aquello de allí de un teniente de la Guardia Civil, pero que se habrá muerto, tenía 70, lo conocí yo con 70 años y la Guardia Civil. Hace 20, ya tendrá, si está vivo tiene 80, 90 años. Que también se fue de aquí, de un pueblo de al lado, de Santibáñez, y nunca apareció para aquí. Tampoco tiene familia, otra finca abandonada a las garras de la naturaleza. Pues si para aquí no hay comida, hay una comida para allá atrás. Ese vino, están zumbadas de la cabeza. Pero siempre lo tengo observado, cuando le echo un taco de comer allí, se comen la campanilla y se van las vacas. Y cuando no le echo de comer, no se mueven de para allí. Esto no sé si es porque le echo de comer no quieren que le eche de comer o yo qué sé. $2.000 olivos, 300 vacas, ay Anastasio. ¿Cómo es posible que anoche soñé yo con el dueño de esta finca? Anoche he soñado yo con el dueño de esta finca. Fíjate lo que es la vida. He soñado yo con esta finca. Oye, ¿se ha muerto? ¿Se va a morir? Pues soñar con él, una cosa rarísima. Os lo juro por Dios que he soñado yo anoche con el dueño de esta finca, de una parcela que va aquí. Hablando de los mojones, que están, los mojones le clavó el hombre unas vigas de hormigón. Y anoche he soñado yo con este tío. Chacho, fíjate, el destino me ha traído para acá. ¿Cómo es posible? He soñado yo con este hombre anoche. Y que le habían pintado los pinos, porque de para allá de una rica que tengo yo la finca, y me tiene dado, la rica me tiene dado. Shh. ¡Vamos, Pantoja! ¡Ay, cabida! Echad para allá. Mira, Pantoja. Ahí donde están las vacas de para allá, de una ricachona que tengo yo los olivos, y me tira para aquí todos estos cercados que tiene la mujer. Y he soñado que han pintado los pinos para cortarlo, le habían pintado a la otra tía un pino. Y me decía, mira la dueña aquella, que me tiene ida a la finca y no se las vigilo. Está hablando yo con este, pues he soñado con este tío anoche, cago en chique. Y vengo, ¡shh! ¡Calandria! ¡Shh! ¡Shh! Buen día. Es como no volvéis para acá. De ahí para allá donde están las vacas de una ricachona esa que tengo yo toda la finca. Y me tiene dado todos los cercados que tiene. Y he soñado. Anoche soñé que este tío le marcaba en un pino, ¿no? Si está allí marcado. Y me decía, mira, tía esta, estás para allí y no me vigilas la finca. Buen día. De aquí para allá es de la tía esta. Esta sí que es recia, esta ricachona. Estas son de estas ricas de la época de cuando Franco mandaba en España. De estas ricas que echan el aceite con una cuchara por no gastar. Esta tiene hasta obras de arte, Salamanca un montón de pisos. Y la tía tendrá 90 años y me echa unas riñas que no sabe las riñas que me echa. Es que no me das ni una botella de aceite, me dice. Te tengo a toda la finca, no me regalas ni un cabrito. La tía, esto es suyo, y ahí enfrente un montón de olivos, desde arriba, vas al arroyo, todo esto por aquí para. Terratenientes de la época aquella. Y cuando dicen ellos que entonces sí ganaban ellos dinero. Es que cuando Franco entonces sí se ganaba. Toma, se ganaba el que lo tenía. El que estaba detrás de la yunta sí ganaba poco. Menos mal que los urdanos nunca hemos trabajado para los amos ni esas cosas. Los urdanos, es verdad, nunca hemos sido criados de nadie. A la siega, segaban con el que daba la gana, que no se largaban a tomar por ejemplo, somos almas libres. El yugo de la esclavitud no sabemos lo que es. Bueno, el destino he soñado anoche con la finca y buen día. Qué cosa, qué cosa. Pues esto de esa mujer, y de enfrente esto por ir para arriba también.
¿Dónde está? Vamos a ver la novilla esa, a ver si ha parido, porque esa novilla ayer no bajó, sonaba el campanillo arriba. Anoche cuando vine tampoco la vi. Vamos a ver si ha parido. Es la que yo más quiero, la que está desaparecida. Pero no estaba muy metida en Ubre el otro día, ¿os acordáis que era? Bueno, hice un vídeo pero no lo subí. Y dije yo, a ver si está la novilla. Madre mía, como haya parido, ¿qué nombre le pondremos hoy? Que es el día de Nochebuena. Que sea hembra, que sea hembra. Si es hembra la llamaré María. Y si es macho lo llamaré José. O sea, chaval, a ver, como haya parido ni me lo creo. Si ha parido... Bueno, ha parido ayer. Ayer ya no quiso bajar y no... No eso. Por aquí pasó María, por aquí pasó José. ¿Dónde está el porvenir? ¿Dónde está el porvenir? Vamos a ver qué pasa con esa novilla, por qué no baja por abajo. Pero vosotros daros cuenta las vacas que se le metería anoche en la cabeza, que anoche tarde, de ahí del de los llanos, hartas que estaban como pelotas. Han cogido los animalitos, pim pam, y se han venido para aquí. Sin parar que por ahí para allá una comida. ¿Qué se le meterá en la cabeza a estos animales? No tengo ni idea qué le puede pasar. Si aquí no hay comida, ni hay nada, mirad. Todo hoja. No sé si es que la camperina que le he hecho camperina sin urea. No sé si cada vez que le he hecho tacos se largan las vacas, no sé por qué. Ay, Dios mío. Esta noche va a llover. Vi gente correr. Bueno, ya canta para ahí algún pájaro, es que no suena ni pájaro, macho. Esto ya empieza a ser ya primavera, macho. Madre mía, de aquí para adelante ya esto empieza todo a funcionar. Uf, los días son más largos ya. Ay, las costillas. No nos tocó la lotería. Bah, si es que es mejor que no nos toque, porque si nos toca nos cuesta ruina, nos cuesta divorcio, nos cuesta de todo. La lotería es malo. Pasa que el gobierno trinca mucho dinero y el gobierno lo mueve mucho. Y ahora para los reyes, para el rey, toda la gente comprando para los reyes. Y es verdad que a gente le toca, pero a muchos les destruye la vida, ¿eh? Uf. Yo solo conocí a unos que se hicieron negocios, los demás todos se han separado, se han arruinado. Esos dineros te traen más que enfermedades, hombre. Sí, ahí sí están, es verdad. Ay, Dios mío. Dinero fácil, muerte lenta. Vaya helas que hay. Mil manos. Bueno, vamos a buscar esa novilla. ¿Qué ha podido ocurrir con la novilla? ¿Ha parido? Si moverse se movía, pues sonaba el campanillo en la sierra. ¿Qué ha podido sucederle a Malvarrosa?
Ayer se engancharon otra vez los dos perros en el coche. El Sentencia tiene unas ganas de quitarle el poder al otro que no sabéis. ¡Ay, Sentencia! ¡Qué vida más dura! Os voy a dejar y luego si encuentro la novilla os diré a ver qué pasa. Porque es mejor. A ver si ha parido o yo qué sé, la ha podido pasar. Ha parido, o esto como así, o pare o revienta, aquí no queda otra. Estos pozos hay que vigilarlos siempre, se caen ahí ganados y no salen, Había que tapar esos pozos. Hay muchos pozos así. Madre mía, como hay que tener una becerrina, es que me la como. Que sea hembra, que sea hembra, que sea hembra. ¿En qué luna estamos? La luna también hace mucho. Si va detrás es una hembra. Hembra, que sea hembra, por favor. Lo que hay que hacer. Date cuenta cómo atizan las vacas por ir para allá, Ay, ay, ay. Allá en el rancho grande, allá donde vivía, había una rancherita. Este me ha pedido 600 euros por este cacho, daros cuenta. Creo que 600 euros esto vale 200. Pues 600 euros pide por esto. Buen día. Ahora que ha vendido los pinos, ¿para qué quiero yo esto sin pinos? Los pinos ya ha pagado la finca. Pues 600 euros me ha pedido por dos suertes que tiene aquí. Esta gente se piensa que aquí los billetes nos vienen del cielo. ¿Dónde están las perras? Pasa que esto, mientras no se meta nadie, está bien. Lo malo de esto es que venga para acá un urbanita, lo compra y ya te fastidia aquí el careo de los animales. Ya los animales no pueden estar para aquí, ¿sabéis? Que es lo que nos está pasando con todos estos urbanitas. Pero luego ellos sí pisan por la finca de los demás. Compran esto, te ponen aquí un arbolito. ¡Ay, que las vacas rompen el arbolito! Me cago en el arbolito. Y siempre tenéis que fijaros, si las fincas están abandonadas, por algo será. Ya, aquí hay una alberca para regar. ¿Por qué están abandonadas? Porque esto no produce. Si fueran buenas las fincas estaban trabajadas. Cuando os dicen, esto era, decirles eso antes que había mucha mano de obra. Le metían estiércol aquí a morro y le metían de todo. Bueno, vamos a ver si encuentro la novilla esa, a ver qué ha pasado. Eso será para el próximo episodio. Todo va como tiene que ir. Todo es como tiene que ser. Radio Crimen emitiendo. Me cago en 10. Os dejo, se nos corta el internet para aquí arriba, Os dejo, ahora luego hago otro directo a ver si encuentro la novilla esa. ¿Ha parido, ha abortado o simplemente está apartada de las otras? Lo veremos en el próximo episodio dentro de poco rato.